El cambio. De la ambición del ego a una vida con sentido. Por Wayne W. Dyer. Voz por T. Cristal Garnica. Capítulo 2. La ambición. Toda infelicidad se debe al ego. Él es la causa de todos vuestros problemas. Si negarais al ego y lo desintegrarais a base de ignorarlo, seríais libres. Ramana Maharishi. Previo al momento del nacimiento y antes de que nuestra fase de ambición se active, todos nosotros estamos en total sintonía con Dios o el Tao, o cualquier nombre que escojamos para llamar al origen de nuestro ser. En este estadio de procedencia, previo a la forma, la ambición no es algo que contemplemos. No tenemos objetivos ni aspiraciones. No tenemos nada que ocuparnos, nadie a quien impresionar o derrotar. Lo único que hemos de hacer es simplemente ser. Nuestra existencia en la experiencia de D es precisamente lo que pretendía el origen del ser, estar libre de interferencias. Nosotros somos nuestro auténtico yo. En ese estadio somos más parecidos a Dios de lo que la mayoría de nosotros lo ha sido nunca. En la versión cinematográfica de El Cambio, describo cómo nos alejamos de nuestro auténtico yo, nuestra divinidad, y adoptamos uno falso. Nosotros llegamos a este mundo como una creación perfecta, pero diversas razones nos animan a dejar atrás ese auténtico yo y adoptar uno falso. Tanto nosotros como los responsables de nuestra educación a menudo no tenemos en cuenta que nuestro destino y todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro Dharma está impreso en nosotros. Con buena intención, nos seducen para convertirnos en un yo diametralmente opuesto a aquello que realmente somos. La naturaleza de nuestro falso yo. Imagina una criatura que transita por su viaje de desarrollo en la forma aquí en la Tierra, aprendiendo y creyendo que eso es algo distinto a lo que ha venido a ser. Piensa, por ejemplo, en una cría de hienas cuyas figuras paternas le dicen que en realidad no es una hiena. A esa cría de hiena le prohíben seguir sus inclinaciones naturales de retozar, afilarse los dientes, acechar una presa, correr con la manada, cazar en grupo, hacer ruido o masticar el cadáver en descomposición de los animales que ha matado. En lugar de eso, los padres de la joven hiena le han dicho que abandone todo ese comportamiento extraño como reír y aullar, y que se sienta en silencio mientras las demás hienas cazan. En otras palabras, que crea que es algo distinto a lo que es. La cuestión es que todo lo que es parte de la creación tiene un dharma. Ningún animal, pájaro, insecto, pez o planta puede cultivar un falso ser, o creer que es algo distinto a lo que el origen creativo previó. Sigue sin haber pruebas para dudar de lo que Emerson anotó una vez en su diario: la tortuga solo piensa en tortugas. Emerson estaba constatando la misma cuestión que yo aquí. Todas las criaturas de Dios son auténticos y solo pueden ser lo que su Dharma tiene previsto que sean. ¿Son los seres humanos una excepción a las intenciones de Dios? Algunos aspectos de nuestro desarrollo plantean esa pregunta. Nosotros nos seguimos evolucionando tal como la creación determinó, del mismo modo que hicimos en esos primeros 9 meses dentro del útero de nuestra madre. Después de esa etapa de desarrollo, fuimos educados por nuestros padres, por una cultura y por una gran cantidad de amigos bien intencionados que representaban intereses religiosos, educativos y comerciales. Ellos nos abrazaron, admiraron el milagro de la creación y miraron al cielo diciendo: «Buen trabajo, Dios, absoluta e increíblemente perfecto. Gracias, gracias, gracias. Pero ahora, a partir de aquí, seguiremos nosotros». De ese modo empezó nuestro cambio hacia el mundo extraño y retorcido de la ambición. Nosotros recibimos, metafóricamente, unas ruedas de apoyo y nos convertimos en aprendices del enérgico esfuerzo encaminado a convencernos a nosotros mismos de que no somos parte de una conciencia divina. En el cambio para convertirnos en parte del mundo de la ambición, aprendemos a aspirar a algo totalmente ajeno a nuestra procedencia. Ese camino requiere que nos reidentifiquemos a nosotros mismos, de un modo que nunca se le habría ocurrido a ninguna hiena ni a ninguna tortuga. El cambio hacia la ambición exige que los humanos cultiven el ego, que desbanquen a Dios.
Nosotros estamos entrenados para creer que quienes somos realmente es aquello que nuestro ego nos convence de que es nuestro auténtico yo. Pasamos más de la mitad de nuestra vida, por término medio, creyendo y confiando en la preparación que seguimos sobre la importancia de tener ambición. El siguiente gran cambio sucede cuando nos damos cuenta de que un falso yo solo ofrece promesas vacías y una garantía de autorrecriminación y futilidad, que analizaremos en los 2 capítulos siguientes. Por ahora, veamos qué nos enseña ese falso yo mientras atravesamos el sendero del ego y aprendemos a creer en la importancia de la ambición como un modo de definir quiénes somos. Asumir un ego. Cuando emergemos del mundo del espíritu en el momento del nacimiento, empezamos el peligroso viaje de adquirir una identidad que es virtualmente lo opuesto a nuestro auténtico yo. Yo llamo a ese desarrollo del ego o del falso yo el periodo ambición. Ello supone un contraste radical con nuestro origen, donde la ambición era desconocida, porque en esencia simplemente nos permitíamos a nosotros mismos estar habitados por el gran Tao. De ese modo empieza el viaje de no ser nadie y de estar satisfechos con nuestra condición de nadie, a estar inmersos en un programa que mi amigo Ram Dass llama formación de alguien. El ego insiste en que pasemos de nada a algo, de no ser nadie a ser alguien, de la unicidad a la dualidad, de la unidad a la separación. Es este viaje el que nos obliga a desbancar a Dios y a aprender a creer en un falso yo. El principal trabajo del ego en esta fase es eliminar nuestra condición de nadie, estimulando la ambición y creando una nueva, aunque falsa, identidad. La cita que abre este capítulo nos presenta al ego como la causa de nuestros problemas. Si queremos conocer la felicidad pura y vivir una vida de dicha, debemos hacer como Sri Ramana Maharaji dice, y aprender a desintegrar el ego a base de ignorarlo. Pero el ego es experto en resistir nuestros esfuerzos para ignorarlo y hará todo lo que pueda para impedir que sacrifiquemos nuestra condición de ser alguien. El ego quiere que seamos alguien que es más importante que el otro alguien. Yo he aislado 6 componentes del ego, el falso yo. Ellos son lo que nuestro ego nos dice para convencernos de que somos algo distinto al nadie que quizá hemos seguido siendo. Aprendemos a creer en ellos desde la primera infancia y a lo largo de nuestro aprendizaje como alguien. Esta es una explicación detallada de cada una de las 6 mentiras que el ego quiere que creamos. 1. ¿Quién soy es lo que tengo? Desde el primer momento, recibimos el mensaje de que no tener nada es equivalente a ser un ser humano sin ningún valor como persona. Cuando adquirimos este componente de identificación del ego, aprendemos que cuantas más cosas acumulemos, más importantes somos. Nuestro concepto de nosotros mismos cambia, de sentir que somos valiosos porque existimos como una porción de Dios, a evaluar nuestra validez en función de cuántos juguetes poseemos, de su valor monetario y cuánto prestigio le atribuyen otros a alguien de nuestra cultura. En la película El Cambio, una pareja pudiente que posee muchos cachivaches lujosos y alardea de sus coches, de su ropa, de sus casas y de su experiencia al club de campo, evalúa su éxito en la vida basándose en el extenso inventario de sus posesiones. Pero está claro que tienen un sentido igualmente desproporcionado de sí mismos. Cuanto más acumulan, más tienen de qué preocuparse, lo cual provoca que adquieran más cosas, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Finalmente, eso culmina en un momento muy emotivo de la película, en el cual el marido empieza a preguntarse si su vida entera ha sido un error. Esta es una pregunta obligada que hay que considerar. ¿Y si nos hemos pasado la vida entera persiguiendo los símbolos del éxito, acumulando más y siempre luchando por alcanzar algo más y más importante que nuestros vecinos? El mantra del ego es más. Se diría que nos grita desde lo más profundo: serás feliz en cuanto consigas algo más caro, algo que te dará más prestigio y más poder. Esta mentalidad acumulativa empieza con nuestros juguetes infantiles. Si no recordamos nuestra propia infancia, podemos ver y oír un reflejo de ello en los niños de hoy. Estos son mis juguetes, esto es mío. Cuando nos convertimos en adultos, unas versiones más amplias y numerosas de nuestros juguetes personifican nuestro éxito.
Cuando perdemos o vemos amenazadas esas posesiones, sentimos que nuestra valía como seres humanos disminuye. Algo que es igualmente cierto cuando alguien tiene más que nosotros o cuando no podemos permitirnos adquirir más cosas. El problema que se genera con esta mentalidad de evaluarnos a nosotros mismos en base a lo que hemos adquirido es este: si somos lo que tenemos, entonces cuando no lo tenemos, no somos. El ego es un maestro duro. Desde ese punto de vista, nuestra verdadera valía está en juego. Claro que sabemos que llegamos aquí sin nada y que no nos llevaremos nada cuando nos marchemos. Sin embargo, durante nuestra vida el ego consigue aprisionarnos. Si le dejamos, nuestros objetos nos gobiernan y determinan nuestro valor. No es inusual que las personas cuya identidad depende de los valores del ego sufran una depresión e incluso se suiciden cuando sus posesiones están amenazadas o desaparecen. Una de mis frases favoritas del Tao Te Ching nos recuerda que lo que ganamos genera más problemas que lo que perdemos y que estando satisfechos nunca nos sentiremos decepcionados. Ese tipo de pensamiento no armoniza bien con el ego, porque esa es la parte de nosotros que cree que nuestra auténtica esencia está vinculada a lo que tenemos, y que la satisfacción no puede existir cuando nos arrebatan nuestras posesiones. Esa es la razón por la que tantas personas que luchan por conseguir más y más sienten insatisfacción y angustia, y al final se ven a sí mismas como fracasadas si el inventario de sus posesiones disminuye de algún modo. Allí de donde venimos y a donde regresamos es un lugar en el que nuestras cosas no son necesarias para sentir felicidad y satisfacción. Cuando somos fetos o niños en estado natural, todo lo que experimentamos nos proporciona una intensa sensación de plenitud. Yo solía observar cómo mis hijos pequeños manifestaban mucha alegría jugando con una caja de cartón, un carrete de hilo o unas servilletas. Podían abstraerse mirando simplemente el aleteo de una mariposa o una araña minúscula en la acera. Se sentían llenos de asombro ante prácticamente cualquier cosa que caía en el campo de su conocimiento. Eso es un remanente de nuestra procedencia. Nosotros también éramos así. Debemos tomar muy en serio el consejo del poeta persa Rumi: vende tu inteligencia y compra tu desconcierto. Nuestra obsesión por poseer más y más y alardear de nuestras posesiones es un indicativo de hasta qué punto hemos permitido que nuestro falso yo se convierta en la fuerza dominante de nuestra vida. Cuando el falso yo nos define, significa que estamos definidos por algo que no es cierto. Es una forma de llevar nuestra vida a la quiebra espiritual. Quien somos no tiene nada que ver ni con cosas ni tampoco con nuestro yo físico. No necesitamos nada para verificarnos o valorarnos. Somos infinitas expresiones individualizadas de Dios y punto. Las cosas, y eso que llamamos propiedad, no verifican quién somos. Somos lo que tenemos es una falsa creencia del ego estimulada por nuestra cultura. 2. Quien yo soy es lo que hago. Al principio de la vida, aprendemos que lo que hacemos y cuán bien lo hacemos puede utilizarse para definirnos de un modo favorable. Ella me ha sujetado el dedo y solo tiene 6 horas de vida. Él me ha mirado a los ojos, es tan despierto. A los 3 meses, ella cogió un juguete y lo sostuvo. Él dio su primer paso. Ella dijo sus primeras palabras. Hay miles de cosas como estas que nos comportaron elogios y nos permitieron saber lo especiales y maravillosos que éramos. Todo esto es el esfuerzo del ego luchando por conseguir dirigirnos. Nosotros aprendemos que hacer cosas, sobre todo si las hacemos antes y mejor que otros, tiene recompensa. Aprendemos a ser más humanos haciendo más que un ser humano, que solo tiene que ser. A un humano que actúa se le evalúa en base a lo que él o ella hacen y cómo ello se suma a lo del resto de hacedores. No pretendo que este comentario sea crítico o sentencioso. Solo quiero señalar que tener la ambición de ser un hacedor fue una prioridad de primer orden en nuestros años de formación. Con cada tarea que aprendemos, como gatear, andar, hablar, retener los esfínteres, montar en un triciclo y luego en bicicleta y aprender a atarnos los zapatos, adoptamos una identidad que nos dice: si haces cosas y las haces antes y mejor que tus iguales, entonces tienes un valor. Nos recompensan por nuestros éxitos con elogios, golosinas, dinero o lo que fuera que nuestra familia en particular usara para premiarnos.
Nuevamente siento la necesidad de señalar que ese estímulo para actuar no tiene nada de malo, simplemente enseña al aspirante a humano a creer en el mensaje personalizado del ego de eres lo que haces, que es claramente falso. No eres lo que haces. Si no hicieras ni una sola cosa en toda tu vida, seguirías siendo un ser espiritual que tiene una experiencia humana, en lugar de lo contrario. El ego ansía confirmar nuestro valor a través de indicadores. El espíritu opera en base a algo totalmente distinto. La casa está más allá del ego, tal como la entidad espiritual conocida como Emmanuel dice. Tu mente no conoce el camino, tu corazón ya ha estado allí, y tu alma nunca lo ha abandonado. Bienvenido a casa. Las primeras lecciones que recibimos nos convencen de que se define quiénes somos por nuestros logros. Nuestro sistema educativo enfatiza los logros, reforzando esa idea aún más. No conseguir buenas notas se identifica fácilmente como persona sin valor. Cuando suspendemos un examen, tenemos un sentimiento de fracaso personal, y esas nociones que fortalecen tanto el ego se convierten en nuestra realidad. Desde la etapa preescolar hasta el posgrado, los mensajes son similares. Nos definimos en función de lo bien que lo hacemos. Si no lo hacemos bien, nos etiquetan como por debajo de sus posibilidades. El concepto de ambición como un indicador de la valía que tenemos, tanto a ojos de nuestros congéneres como incluso en la mente de Dios, está firmemente cimentado en nuestra conciencia. Esas ideas afectan a todos los aspectos de nuestro ego en desarrollo. El popular dicho, ganar no lo es todo, es lo único, convierte en perdedores al 50% de los competidores, ya que toda competición que tiene un ganador tiene que tener también un perdedor. En todas las áreas de la vida, aquello que hacemos tiende a definir nuestra valía. El artista cuyo conjunto de trabajo se considera inferior al de otros a menudo siente que disminuye su valor como ser humano. Él o la cantante que no se convierte en un número uno en alguna categoría siente que vale menos. La formación del ego continúa en la vida adulta, erradicando a menudo cualquier idea de uno mismo basada en nuestra divinidad como una porción de Dios, que vino del no hacer y que está destinado a volver a no hacer. La formación del ego contribuye a un concepto de uno mismo que provoca que nos sintamos insignificantes ante el exiguo conjunto de nuestro trabajo en contraste con aquellos que han logrado más que nosotros. La verdad es que no tenemos que hacer absolutamente nada para considerarnos a nosotros mismos como dignos y valiosos. Si no hubiéramos hecho nada más que ser parecidos a Dios, habríamos satisfecho nuestro propio Dharma. Lo único es que es probable que hubiéramos conseguido un currículo más amplio y más impresionante. En este preciso momento yo estoy escribiendo sin hacer. Así es, simplemente permito que las ideas pasen a través de mí hasta esta página. No estoy atareado escribiendo, esforzándome, batallando, trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Simplemente me dejo ir y dejo a Dios, igual que hago con mi corazón, mis pulmones, mi sistema circulatorio y todo lo demás que comprende mi yo físico. Me dejo ser, no pensando a lo grande ni estableciendo objetivos gigantescos, sino recordando el consejo de Lao Tse en el Tao Te Ching. Quienes practican el Tao disminuyen a diario, disminuyen más y más hasta llegar al extremo en que no hacen nada. No hacen nada y sin embargo no queda nada sin hacer. El dominio del mundo se logra dejando que las cosas sigan su curso natural, nunca puede lograrse interfiriendo. Sí, esto es efectivamente paradójico y señala exactamente el modo en el que toda creación tiene lugar. Dios no está haciendo nada aunque no deja nada por hacer. Si nosotros disuadimos al ego a base de ignorarlo y desintegrarlo, conseguimos lo que vinimos a hacer y ser, a base de ser en lugar de hacer. Las uñas de nuestros dedos crecen, nuestros alimentos se digieren y nuestro corazón late sin que nosotros hagamos nada para que pasen estas cosas. En la película El Cambio, David, el cineasta frustrado, ejemplifica lo que estoy escribiendo. Su personaje representa los problemas que surgen con su creencia en el ego, yo soy lo que hago. Si no puede hacer su película, pierde no solo su felicidad, sino también su alma. Solo cuando David empieza a dejarse ir,
a tomarse ciertos momentos para estar presente en el presente y dejar entrar las ideas que se enseñan en la película, la magia empieza a implantarse. Repito lo que se convertirá en una frase familiar. Si somos lo que hacemos, entonces cuando no hacemos o no podemos, no somos. Creo que necesitamos fijarnos especialmente en este punto. La mayoría de las personas educadas en el mundo moderno son escépticas frente a no hacer nada. Hemos crecido con la ambición, y en especial con su manifestación, hacer más. Sin embargo, debemos analizar los aspectos más reales y perturbadores de creer que somos lo que hacemos. En la película, David pierde el sentimiento de su valía personal por las enseñanzas del ego. Se deprime y se siente totalmente perdido porque está atrapado por las enseñanzas del ego, que le definen como un individuo válido en base a lo que consigue. Para David, entonces, no obtener el proyecto que desea provoca que sienta que no es una persona de valía. Esta es una conclusión falsa, basada en vivir a partir del falso yo. Este es el peligro de escuchar al ego en lugar de a nuestro yo auténtico. Cada vez que sentimos que hemos fracasado, ponemos en peligro nuestro valor como seres humanos. Si estamos enfermos o dolidos y ya no podemos actuar de acuerdo a nuestros estándares, nos convertimos también en candidatos a la depresión o somos vulnerables ante una multitud de dolencias físicas. Cuando vivamos el proceso de observar cómo nuestro cuerpo envejece de forma natural, notaremos una disminución de nuestras capacidades físicas. Es muy probable que los miembros de la generación que nos sucede superen incluso nuestros logros, lo cual sucede de forma rutinaria en los deportes competitivos como nadar y correr. En última instancia, al no poder ser ya el hacedor que fuimos una vez, nos parece que nuestro valor como actor humano ha desaparecido. Esta situación es la única verdad si escuchamos a un falso maestro, nuestro ego. Yo he llegado a una edad que muchos llaman el momento de la jubilación, pero con respecto a eso, yo llevo varias décadas practicando la desintegración de mi ego. Yo no soy mi trabajo, yo no soy mis logros, yo no soy mi currículo. Yo vivo, respiro y trabajo desde mi auténtico yo. Como he dicho aquí y en varios de mis escritos anteriores, yo no me dedico a escribir. Yo soy escribir y escribir soy yo. Simplemente sigo el consejo de Lao Tse de vivir por el gran Tao, que da vida a todas las cosas no haciendo nada. En este caso, ¿cómo es posible siquiera el concepto de jubilación? ¿Cómo puedo jubilarme de lo que soy? Y quien soy permite que escriba esto y hable, y todo lo demás en lo que participo. Mi consejo respecto a renunciar a los opuestos del ego de que somos lo que hacemos es vivir desde nuestro yo más auténtico. Entonces, cuando seamos capaces, debemos reemplazar la ambición por significado. Cuando hacemos el cambio al significado, vemos el absurdo de ser capaces siquiera de jubilarnos de lo que somos. Yo siempre he valorado la observación de Picasso sobre evaluarnos a nosotros mismos en base a lo que hacemos. Cuando yo trabajo, dijo, dejo mi cuerpo al otro lado de la puerta, a la manera de los musulmanes que se quitan los zapatos antes de entrar en la mezquita. Nosotros podemos tratar nuestro trabajo así, dejando nuestro cuerpo fuera y dejando que nuestra alma haga. 3. Soy lo que los demás piensan de mí. A lo largo de la vida, nos bombardean con mensajes del ego intentando convencernos de que nuestra valía procede de las observaciones y opiniones de otros. Una vez más, el falso yo proclama como verdad que el responsable de nuestra validación es algo o alguien externo a nosotros. Y nuevamente, es necesario recordarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Somos porciones divinas del todo, expresiones individualizadas de Dios creadas a partir del gran vacío. Nuestro auténtico yo es lo mismo que aquello de donde venimos. Nuestra conexión con nuestro yo divino seguirá siendo fuerte y saludable mientras reconozcamos y repudiemos la falsa idea de que la validación de nuestra autoestima es externa a nuestro ser. Desgraciadamente, es verdad que desde muy tierna edad nos enseñan a creer en las opiniones de los demás sobre nosotros mismos más que en las propias. Nuestros padres, hermanos, amigos y profesores, y en algunos casos todos los que nos rodean durante nuestra infancia, están mejor considerados que nosotros.
Estamos convencidos de que si alguien de estos grupos nos desaprueba, debemos respetar el punto de vista de él o de ella por encima del propio. Esa inmersión en las falsas enseñanzas del ego corroe nuestra sensación de valía, provocándonos dudas sobre nuestra divinidad. La autoestima surge de mantener convicciones positivas sobre nosotros mismos, no de la aprobación de los demás. El manual de supervivencia mundana del ego establece que somos seres físicos sin una esencia espiritual. Persigue la falsa idea de que nuestra valía está determinada por lo que otros eligen pensar sobre nosotros. Si realmente sabemos quiénes somos, podemos ignorar todos esos mensajes del ego y simplemente contemplar las opiniones de nuestros congéneres humanos como lo que son, únicamente sus opiniones. Desgraciadamente, el ego intenta, y suele conseguirlo bastante a menudo, evitar que seamos conscientes de nuestra naturaleza espiritual. Ignorando su influencia, nosotros dedicamos mucho tiempo intentando conseguir la aprobación de todas las personas que conocemos. Cuando no recibimos dicha aprobación, empezamos a interiorizar esas evaluaciones externas y pasamos largos periodos de nuestra vida intentando ser lo que creemos que otros quieren que seamos. Creer que quienes somos se define por lo que otras personas piensan de nosotros paraliza la feliz espontaneidad de nuestro auténtico yo. Si otros nos desaprueban y su opinión nos define, entonces nos modificamos a nosotros mismos o retrocedemos. Nuestra imagen de nosotros mismos reside en ellos, y cuando ellos nos rechazan, ya no somos en absoluto. La forma del ego de tratar este dilema es adaptarse a las opiniones de todos los demás. Si ellos creen que somos estúpidos, intentamos convencerles de lo contrario a base de tratar de ser la persona que quieren que seamos. Dejamos de existir, salvo como un reflejo de lo que piensan los demás. El hecho es que quien tú eres no tiene nada que ver con ninguna idea u opinión que resida en ninguna otra persona de este mundo. Punto. Esa persona cuya aprobación buscas con desesperación puede cambiar de criterio mañana y en lugar de pensar que eres inteligente, que tienes talento, que eres guapo, puede decidir que eres un tonto insensato cuya compañía no interesa a nadie. Si escuchas a tu auténtico yo, serás completamente inmune a ese tipo de opiniones. Sin embargo, si tu falso yo domina tu pensamiento, te afectará de un modo terrible. Así es como el ego te atrae para que desdeñes a tu verdadero yo. Cuando la búsqueda de aprobación es el principio que dicta la vida, es virtualmente imposible conseguir una relación de amor con otro ser humano. No podemos entregar lo que no tenemos. No podemos dar amor y respeto a otros cuando tenemos que encontrarlo para nosotros mismos en los criterios de otros. El ego contribuye a un estado constante de miedo, confusión e infelicidad. ¿Y qué tiene que ver toda esa búsqueda de aprobación y baja autoestima con la ambición? La respuesta resumida es que nos enseñan a perseguir la aprobación y la validación de prácticamente todo el mundo que ocupa una posición de autoridad a lo largo de nuestra vida, con la mayor ambición posible. La ambición casi siempre significa poner nuestra vida y opiniones propias en segundo plano. Aprendemos a complacer a padres, profesores, figuras de autoridad y jefes. ¿Y cómo se consigue esto? Colocando sus opiniones por encima de la propia. Este es un proceso que tiene lugar día tras día, mes tras mes, año tras año, a menudo a un nivel subconsciente. El resultado es un ego asentado en un falso yo. Cuando damos más crédito a las opiniones de los demás que a nuestras propias evaluaciones, negamos la sabiduría misma que nos creó. Cuanto más integramos esas creencias egoístas, más tendemos a creer en nuestra propia importancia. Nuestro impulso por acumular y lograr provoca finalmente que olvidemos que nuestro valor intrínseco es nuestra conexión con nuestro yo espiritual. En otras palabras, nuestra conexión con el origen de nuestro ser se ensombrece en favor de complacer las ideas del ego, de que somos lo que los egos de otras personas creen de nosotros. Para mí, ha supuesto una lección importante aprender esto a lo largo de los años. Cuando hablo o escribo, me encuentro con opiniones distintas a la mía. Sé que si hablo para 1000 personas, habrá 1000 opiniones distintas sobre mí en ese público. Mi reputación no reside en mí, está en la gente que lee y escucha lo que yo tengo que decir. A consecuencia de ello, he aprendido a no preocuparme por mi reputación.
Ya que no reside en mí, dedico mi atención a mi propio carácter en lugar de a cómo me ven los demás. Mi relación primordial en la vida es con el origen de mi ser, con Dios si quieres. No creas que nadie puede tener auténtica fe en Dios si no tiene fe en sí mismo. Es una fase de Paramananda que resuena con fuerza en mí. Si yo opto por abandonar la fe en mí mismo escuchando los ruegos de mi ego, entonces no puedo tener fe en el origen de mi ser. Ambas están siempre enlazadas. Estos primeros tres componentes del ego, soy lo que tengo, lo que hago y lo que otros piensan de mí, están centrados en su deseo de construir tu creencia de que todo el universo tiene que ver con nosotros, al mismo tiempo que nos valora de acuerdo a la cantidad de cosas que acumulamos, a los logros que conseguimos y a cuántas medallas al mérito obtenemos. Es decir, nuestras adquisiciones, logros y reputación tienen una importancia primordial. Los siguientes tres componentes de la cartera de proyectos de nuestro ego se organizan alrededor del deseo de destacar como original, único y diferente a todos y al resto del universo. 4. Estoy separado de todos los demás. De acuerdo con el ego, la ambición quiere que creamos que somos los únicos que importamos. Si bien estamos adoctrinados en esta creencia del ego, es muy difícil considerar la idea de que la Tierra exista sin nosotros, o que la Tierra tenga un motivo para estar aquí para empezar. La palabra clave de esos tres componentes finales del inventario del ego es separación. Si nosotros creemos que estamos separados y somos distintos de todos los demás, satisfacemos el programa del falso yo. Pero recuerda que nosotros emergemos del no ser, caracterizado por la unicidad. Permite que esta afirmación de Thomas Merton se asiente en tu interior. Nosotros ya somos uno, pero imaginamos que no lo somos, y lo que hemos de recuperar es nuestra unidad original. Las palabras de Merton poseen el eco de la verdad y niegan el decreto insistente de la separación. El ego insiste en la separación porque así es como mina la lealtad al auténtico yo. Si reconocemos y respetamos nuestra conexión con el otro, con el aire que respiramos, el agua que bebemos y el sol en el que confiamos, y lo más importante, con el origen invisible que nos da la vida, el ego puede volver al lugar que le corresponde. La afirmación de Ramana Maharshi de que no hay otros es una idea deliciosamente provocadora y desde mi punto de vista básicamente coloca al ego al margen del asunto. El ego sobrevive y prospera sobre la base de que creamos en nuestra separación de los demás. La separación sirve como factor de motivación en nuestro viaje de ambición, que nos lleva a ejercitar nuestra comparación mental con ideas como yo soy más guapo, más listo, tengo más talento, y así sucesivamente. Con esta actitud firmemente afianzada, emprendemos la tarea de demostrar nuestra superioridad en relación a los otros. Si somos conscientes de que no existe separación, ni otros, no necesitamos demostrar nuestra superioridad. Por el contrario, cuando nuestra conectividad con los demás domina nuestras creencias, no necesitamos vencer a nadie, ni luchar por lo que nosotros identificamos como nuestros derechos, ni hacer la guerra, ni aprovecharnos de los demás, ni intentar continuamente ser alguien que nosotros vemos como un vencedor. En lugar de eso, cuando vemos en toda persona al Dios no desarrollado, significa que no hay conflicto, ya que nos vemos a nosotros mismos en los demás. Comprendemos la sabiduría de esta observación. Cuando juzgas a otras personas, no las defines, sino que te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Somos incapaces de captar el concepto de enemigo y en consecuencia incapaces de participar en asesinatos o actos de guerra contra ningún miembro de la especie humana. Como a los nativos americanos les gustaba afirmar, no hay ningún árbol con ramas tan estúpidas para luchar entre sí. Estudiar la historia de la humanidad de la que existen documentos revela que hemos estado en guerra con las ramas del mismo árbol más del 95% del tiempo. Ello es el resultado del ego convenciéndonos de que somos distintos y necesitamos luchar, controlar y vencer a los otros que viven al otro lado del río, hablan un idioma distinto, practican una religión distinta o tienen actitudes culturales distintas.
La competitividad, las batallas, los robos, los odios y los conflictos de cualquier tipo provienen del falso yo que el ego crea cuando permitimos que nos convenza de que debemos preservar la ilusión de nuestra individualidad. La ambición consiste muy a menudo en el impulso de destacar, a base de considerarnos a nosotros mismos como superiores a ellos. La realidad es que ellos son nosotros disfrazados de ellos. En lugar de señalar nuestra unicidad, nos centramos en la diferenciación que el ego perpetra. Como Lao Tse describe en el Tao Te Ching, no hay mayor pérdida que sentir yo tengo un enemigo, porque cuando yo y enemigo coexisten, mi tesoro se oscurece. El tesoro es la fuerza unificadora universal que están en todas las cosas, el Tao omnisciente. Respecto a la necesidad del ego de creer en la individualidad, los Upanishads dicen: cuando un hombre entiende que el yo se ha convertido en todas las cosas, ¡qué tristeza! ¿Qué problema puede existir para él tras haber contemplado esa unidad? Esto se demuestra en la película El Cambio. Chad, el hombre de negocios, cree hasta tal punto en esa separación que dirige su empresa sin importarle el impacto que causa en los demás o en el entorno. Hacia el final de la película, sin embargo, empieza a darse cuenta del espíritu con el cual Joe, el propietario del establecimiento turístico en el que están alojados Chad y su mujer, sirve a los demás. Cuando Chad rellena un cuantioso cheque para donarlo a la organización benéfica Casa de Promesa y Esperanza, su sonrisa nos indica que ha comprendido que hay algo más en la vida aparte de ganar dinero a expensas de los demás. 5. Yo soy distinto de lo que le falta a mi vida. Un antiguo relato nos cuenta la historia de un muchacho que vivía en una aldea. Ese chico tenía cualidades de un avatar y con su presencia curaba a la gente. Muchos aldeanos hablaban de su capacidad de bilocarse, de ser visto en dos lugares distintos exactamente al mismo tiempo. Tenía un semblante pacífico e irradiaba tranquilidad. Los ancianos de la tribu rogaron a ese joven avatar que les contara los secretos de Dios y del universo. Uno de ellos suplicó: «Te daré una naranja si me dices dónde está Dios». El joven santo respondió sin vacilar: «Yo te daré 2 naranjas ahora mismo si eres capaz de decirme dónde no está Dios». El quinto componente del ego, nuestro falso yo, se niega a creer que no hay lugar donde Dios no esté. Dios es la palabra que utilizo aquí para referirme al origen creador responsable de toda creación. El ego ha tenido un interés especial en que creamos que en nuestra vida faltan cosas. Insiste en que no estamos conectados a un origen creativo invisible, porque obtiene su identidad a base de desbancar a Dios. Si nosotros empezamos creyendo que estamos permanentemente ligados a Dios, la razón de la existencia del ego desaparece. Si no hay lugar donde Dios no esté, entonces Dios está en todos nosotros, así como en todas las cosas que nuestros sentidos interpretan que faltan en nuestra vida. Eso significa que, de algún modo invisible, estamos conectados a todo lo que percibimos que nos falta. Entonces la cuestión puede ser: ¿cómo manifestamos las cosas que deseamos que parecen ser inalcanzables? La respuesta es recolocándonos de un modo que permita que lo que buscamos armonice espiritualmente con nosotros. Pero el ego quiere que nos esforcemos, que nos marquemos objetivos, que creamos en la escasez, que compitamos con todos los demás individuos que también están buscando las mismas cosas perdidas, incluso peleando por ellas, y al final emerge un buscador descontento. ¿Por qué descontento? Porque el método del ego no permite llegar, en el sentido de vivir pacíficamente y con satisfacción, en el precioso momento presente. El método del ego es ser ambicioso en el sentido de buscar, esforzarse y siempre desear más. El ego utiliza su fuerza para animarnos a mantener el estatus de ser una persona ambiciosa. El ego define la ambición como el esfuerzo en ser mejor que todos los demás, vencer a cualquier precio, acumular más cosas y que los demás nos vean como brillantes triunfadores. Obviamente, el ego necesita que rechacemos cualquier idea de estar conectados en unicidad con todo lo que existe en el mundo. En lugar de eso, debemos demostrar nuestro posicionamiento con la ambición, teniendo metas y objetivos majestuosos.
Cuanto mayor es la meta, mayor es el estatus que adquirimos como hombres y mujeres ambiciosos. Y cuanto más creamos que nuestros planes y objetivos han de ser importantes, más conscientes somos de lo que nos falta. El ego grita: ¿quién eres? Es insuficiente. ¿No ves que no tienes suficientes cosas? Tus medios para adquirir todo lo que necesitas, para demostrar lo que vales, son escasos. Si no vas tras ello, otros llegarán primero. Entonces tendrás que competir con ellos por la limitada cantidad disponible. Esos mensajes nos impiden vivir nuestra vida a partir de la perspectiva de nuestro auténtico yo. Nuestro auténtico yo sabe que no necesitamos nada más para ser valiosos y que creer que necesitamos algo más para ser felices puede ser una definición de locura. Sabe también que en este universo no hay escasez, pero al ego le aterroriza que creamos que la abundancia y la satisfacción están fácilmente disponibles. El ego necesita que estemos convencidos de que la ambición es un método saludable de apaciguar nuestro descontento con todas las cosas que nos faltan en la vida, pero nunca borraremos completamente ese descontento. La ambición, desde esta perspectiva del ego, puede significar pasar la vida luchando para llegar a otro lugar, que casi inmediatamente tendrá que ser mejor y convertirse en otra cosa que nos falta. Esa carrera de locos continúa, estimulada por la idea de que nunca hay suficiente. Sin embargo, nosotros tenemos el poder de eliminar la insana ideología belicosa del ego y sustituirla por vivir en estado de plenitud. Durante ese proceso, nuestra conectividad con todos y con todo quedará clarificada. En lugar de luchar por conseguir aquello que percibimos como perdido y ser incapaces así de sentirnos satisfechos, podemos descansar en armonía con el origen de nuestro ser. De ese modo no hay necesidad de desbancar a Dios, ya que estamos a gusto en la unicidad. No necesitamos ese ego problemático. Yo opino que entonces la lógica dictaría lo siguiente: Dios, el espíritu o el Tao, está en todas partes. Por consiguiente, Dios está en mí. Dios está en todo lo que yo percibo que me falta. Conclusión: yo estoy conectado por el espíritu a todo lo que considero que me falta. Método sugerido: alinearse con el espíritu y ver cómo eso que aparentemente falta empieza a aparecer. El naturalista John Muir describió este fenómeno de este modo: cuando intentamos apropiarnos de algo en sí mismo, descubrimos que está unido a todo el resto del universo. Simplemente debemos prestar atención a esta verdad fundamental e ignorar la insistencia del ego diciéndonos que hemos de luchar con tesón para conseguir lo que queremos. 6. Yo estoy separado de Dios. En este sexto componente, el acrónimo ego sigue describiendo de forma efectiva nuestras acciones para desbancar a Dios, a base de creer que no somos lo mismo que aquello de lo que procedemos. La esencia de Dios y nuestro yo mundano siguen apoltronados en compartimientos distintos y separados. Al ego le aterra que creamos que somos una porción de Dios. Su posición de liderazgo está condenada si nos damos cuenta realmente de nuestra divinidad. Como es natural, una de las funciones básicas del ego es mantenernos en la creencia de que somos dos entidades muy distintas y separadas. La conciencia colectiva de la humanidad influye en nosotros de una forma dolorosa e innecesaria, haciéndonos creer en un Dios definido por el ego y comportarnos como tal. Algunos atributos de esa deidad diseñada por el ego son que hace favoritismos, ansía la opulencia, promueve asesinatos y guerras en su nombre, acepta indulgencias a cambio de favores especiales, castiga el mal comportamiento y necesita ser vengado. Estas y muchas otras actitudes muestran a un Dios creado en base a las ideas falsas del ego colectivo. A lo largo de la historia, ese creador diseñado por el ego y elaborado por el hombre se ha caracterizado como algo separado de nosotros. ¿Quién no ha oído hablar de un Dios retratado como un hombre blanco infalible, con una barba larga y vaporosa, flotando por los cielos con poderes sobrenaturales, observándonos como un botones cósmico, que algún día responderá a nuestras plegarias, dependiendo de sus caprichos y de si hemos obedecido sus normas?
Esta entidad es vista no como una fuerza divina omnipotente, sino como un superpoder temperamental que retiene su capacidad para resolver nuestros problemas o curar nuestras enfermedades dependiendo de si está de humor para concedernos una dispensa especial. Este es un creador del ego, inventado por el ego y dedicado a servir a las exigencias del ego. Este es un creador que debe, en virtud de su propio ego, estar separado de los sujetos que tiene que vigilar, controlar y castigar cuando sea necesario. ¿Qué hay que hacer para cambiar este sistema de creencias perjudicial? Ciertamente desintegrar el ego, como Ramana Maharshi sugiere en la cita que abre este capítulo, resulta simbólicamente atractivo. En la película El Cambio, yo aconsejo pensar en nuestra relación con Dios o con el Gran Tao, imaginando el océano como un símbolo de Dios y a nosotros simbolizados por un vasito de agua del océano. A la pregunta ¿qué hay en el vaso?, responderíamos, un vaso de Dios. No es tan grande ni tan fuerte, pero es un vaso de Dios. Si vaciamos el vaso del agua sobre la acera, veremos que desaparece al evaporarse. Al final regresará a su origen. Mientras el agua del océano está en el vaso, separada de su origen, carece del poder del océano, pero cuando se reúne con su origen vuelve a ser parte del poderoso océano. El agua sobre la acera que ha perdido la conexión con su origen es un símbolo del ego. En la segunda parte de este libro, descubriremos cómo mantener nuestra conexión con el origen y qué forma adquiere nuestro verdadero yo en este mundo. Aprenderemos cómo cambiar la ambición del ego y su inevitable evaporación de poder por la unicidad de un significado dichoso, donde nos daremos cuenta de que nosotros somos mucho más que nuestras posesiones, hazañas y fama. El cambio al significado elimina nuestro sentimiento de separación e ilumina nuestra conectividad espiritual.